Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos tiene a todos con el corazón en un puño y con muchas ganas de compartirlo con ustedes. Vamos a sumergirnos en un momento que muchos de ustedes han estado esperando, un reencuentro que ha marcado a fuego a dos personajes que sabemos que aman, Halil Ibrahim y Esla. Este momento es pura emoción, de esas que se te quedan grabadas en la memoria, y sus reacciones son impactantes. Prepárense para un viaje cargado de sentimientos, de esos que nos recuerdan la fuerza de los lazos y lo inesperado que puede ser la vida. Y antes de empezar, si aún no forman parte de esta hermosa comunidad, ¿qué esperan? Denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos encantaría tenerlos con nosotros. Y ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae aquí. El reencuentro de Halil Ibrahim y Esla. No voy a darles spoilers masivos, pero imaginen la tensión, la incertidumbre, la esperanza, todo eso condensado en unos segundos que se sienten como una eternidad. Han pasado tantas cosas, tantas vueltas ha dado la vida para ellos dos, que este momento es un torbellino de emociones. ¿Cómo reaccionará Halil Ibrahim al verla después de tanto tiempo, después de todo lo que han vivido? ¿Y Esla? ¿Cómo abordará este encuentro que seguramente despierta un mar de recuerdos y sentimientos encontrados? Es la clase de escena que nos deja sin aliento, de esas que nos hacen pensar en nuestras propias vidas y en los momentos cruciales que nos marcan. Este vídeo se centra en analizar esa conexión, en desgranar esos gestos, esas miradas que lo dicen todo, y en entender el impacto profundo que este reencuentro tiene en sus caminos. Verán cómo las palabras a veces sobran cuando la emoción habla por sí sola, y como un simple cruce de miradas puede ser más elocuente que 1000 discursos. Pero bueno, antes de que sigamos ahondando en este tema tan apasionante, les quiero recordar que si les gusta lo que ven, si este tipo de contenido les mueve algo por dentro, no olviden darle un gran like a este vídeo. Nos motiva muchísimo. Y ahora, a lo que vinimos. El momento que todos esperábamos, el tan ansiado reencuentro de Halil Ibrahim y Esla, ha llegado, y debo decirles que ha superado todas las expectativas. Cuando uno piensa en un reencuentro, imagina quizás un abrazo emotivo, unas lágrimas, unas palabras cargadas de afecto. Y sí, todo eso estuvo presente, pero la verdadera magia de este momento radica en la sutileza, en la profundidad de las reacciones que van más allá de lo evidente. Empecemos por Halil Ibrahim. Lo vemos y su reacción inicial es una mezcla de incredulidad y asombro. Sus ojos se abren un poco más de lo normal, como si no pudiera creer lo que está viendo, como si fuera una ilusión. Hay un instante de pausa, un congelamiento del tiempo, donde su mundo parece detenerse para procesar la presencia de Esla. Y luego una lentitud casi imperceptible en sus movimientos, como si cada paso hacia ella estuviera medido con sumo cuidado. No es un arrebato impaciente, sino una aproximación respetuosa, cargada de años de ausencia y de un anhelo silencioso. En su mirada podemos leer no solo el amor, sino también la preocupación, la pregunta tácita de cómo ha estado ella, si está bien. Y ese atisbo de vulnerabilidad, de esa fortaleza que a veces lo caracteriza pero que ante ella se resquebraja, es lo que realmente nos conmueve. Se nota la lucha interna entre la alegría de verla y el peso de todo lo que los ha separado. Su voz, cuando finalmente logra hablar, suena un poco ronca, cargada de emoción contenida. No son palabras grandilocuentes, sino frases cortas, directas, pero que llevan consigo un peso enorme de significado. Es el alivio mezclado con la nostalgia, la esperanza de un nuevo comienzo, pero también el temor a que todo vuelva a complicarse. ¿Y qué decir de Esla? Su reacción es igualmente potente, aunque quizás se manifiesta de una manera ligeramente diferente. Al principio hay una especie de sorpresa serena, pero debajo de esa calma superficial, se percibe una tormenta de emociones. Sus ojos recorren a Halil Ibrahim, escrutándolo, tratando de encontrar al hombre que recuerda, pero también notando las huellas que el tiempo y las experiencias han dejado en él. Hay un matiz de melancolía en su mirada, quizás al recordar los momentos felices, pero también una fortaleza que habla de su propia travesía. Cuando sus ojos se encuentran con los de él, hay una chispa, una conexión innegable que trasciende las barreras del tiempo y la distancia. Su sonrisa, cuando finalmente aparece, es agridulce, cargada de la alegría del reencuentro pero también de la sombra de las dificultades pasadas. Sus gestos son más medidos, quizás por prudencia, quizás por la cautela que las circunstancias le han impuesto.
Sin embargo, en la forma en que sus manos tiemblan ligeramente al alcance o en la manera en que inclina la cabeza, podemos sentir su corazón latiendo con fuerza. Sus palabras, aunque tal vez más medidas al principio, destilan una sinceridad conmovedora. No hay artificios, solo la verdad desnuda de sus sentimientos. La alegría de verlo, la inquietud por su bienestar y la esperanza, aunque sea un atisbo, de que las cosas puedan ser diferentes. Lo que hace este reencuentro tan impactante no son solo las lágrimas o los abrazos efusivos, sino la autenticidad de sus reacciones. Vemos a dos personas que han luchado, que han sufrido, que han crecido, y que ahora se encuentran de nuevo, enfrentando un futuro incierto pero con la posibilidad latente de un futuro compartido. La forma en que se miran, la forma en que sus cuerpos se inclinan el uno hacia el otro, la forma en que sus voces se quiebran por la emoción, todo ello nos habla de una conexión profunda y duradera. Es la manifestación de un amor que ha sido puesto a prueba una y otra vez, pero que parece haber resistido las embestidas del destino. Hemos visto cómo la llegada de Esla ha sacudido el mundo de Halil Ibrahim, descolocándolo por completo, y cómo él, a su vez, ha evocado en ella una mezcla de recuerdos, sentimientos y una nueva esperanza. Las miradas furtivas, los silencios cargados de significado, los pequeños gestos de ternura y preocupación, todo ello ha tejido una atmósfera de gran intensidad emocional. La forma en que ambos han abordado este momento con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, es lo que lo hace tan real y tan conmovedor. No son personajes de ficción que actúan de manera predecible, son seres humanos lidiando con las complejidades del amor, la pérdida y la posibilidad de un nuevo comienzo. Y esas reacciones, esas imperfecciones en la manifestación de sus emociones, son las que realmente nos conectan con ellos y nos hacen sentir parte de su historia. Este reencuentro no es solo un punto de inflexión en sus vidas, sino también en la narrativa que estamos siguiendo. Nos deja con la pregunta de qué sucederá ahora. ¿Podrán superar los obstáculos que aún se ciernen sobre ellos? ¿Será este el comienzo de un nuevo capítulo, o un recordatorio agridulce de lo que fue? La belleza de estas escenas radica precisamente en esa incertidumbre, en la esperanza que nos infunden a pesar de las dificultades. Y así, llegamos al final de este vídeo, un viaje a través de las emociones que nos ha regalado el emotivo reencuentro de Halil Ibrahim y Esla. Hemos analizado sus reacciones, hemos sentido la intensidad del momento y hemos sido testigos de cómo el amor, incluso después de largas ausencias y pruebas difíciles, tiene la capacidad de resurgir. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tan especial. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo sintieron este reencuentro? ¿Qué reacción de Halil Ibrahim o de Esla les impactó más? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios nos nutren y nos hacen crecer. Y antes de despedirnos, recordemos siempre la importancia de la acción. Si este vídeo les ha tocado la fibra sensible, si les ha gustado lo que han visto, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda disfrutar de estas historias tan llenas de sentimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta comunidad que crece día a día, y activen esa campanita para que estén al tanto de todas nuestras novedades. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.